Bien, ¿lo tenemos? Ok, miren acá adelante. El martes pasado estuvimos hablando acerca de uno de los héroes de la fe. Amén. ¿Cómo se llama? Abraham. El martes pasado estuvimos hablando acerca de Abraham. Abraham es el padre de la fe cristiana. Amén. Estuvimos hablando de Abraham, el padre de la fe cristiana. Pero ahora vamos a hablar de otro héroe de la fe. Abraham, miren para acá adelante, luego busca la cita. Abraham, mírenme para acá. Abraham es el padre de la fe. Es el padre de la fe cristiana. Pero hoy vamos a ver a otro héroe de la fe. Miren para acá adelante. Vamos a ver al padre de Israel. Al caudillo de Israel. Hoy vamos a hablar acerca de un hombre. Mi querido hermano, un hombre que tuvo experiencia con Dios como pocos aún. Estamos hablando de los héroes de la Biblia. De los héroes de la Biblia tuvieron esa experiencia como este hombre la tuvo. Un hombre que habló con Dios cara a cara. Un hombre que vio el dedo de Dios escribiendo sobre una roca y cortándola y entregándole las tablas de los 10 mandamientos. Un hombre, como dice la Biblia, poderoso en hechos, poderoso en proezas. Un hombre, mi querido hermano, como muy pocos. No hay otro. No hay otro Moisés, solo hay un Moisés. Un hombre de fe. Le dije que Abraham es el padre de la fe cristiana. Pero Moisés es el padre de los israelitas. Abraham nació en Ur de los Caldeos, sin conocer a Dios. Pero toda la vida de Moisés, desde su nacimiento, se basó en fe. Diga conmigo en fe. Desde el nacimiento de Moisés, toda la vida de Moisés fue en fe. Como el cristiano tiene que vivir. Amén. Dice la palabra del Señor. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada. ¿En dónde, iglesia? Versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. ¿Cómo se sostuvo? Se sostuvo como la iglesia del Redentor tiene que sostenerse, como viendo al invisible. 28. Por la fe celebró la Pascua y la presión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. 29. Por la fe pasaron el mar rojo como en tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. El Señor añade bendición a su palabra. Vamos a hablar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias. Gracias por tu palabra. Te ruego en esta hora una preciosa unción sobre la vida de tu siervo. Úsame como un instrumento, como un canal de bendición para tu pueblo. Bendice a los hermanos y amigos que nos sintonizan a través de Facebook. Bendice, Señor de la gloria, a nuestros hermanos que estamos aquí en tu casa. Oh Dios, prepara, Espíritu Santo, nuestro corazón, trae unción sobre nosotros para que salgamos de aquí bendecidos y llenos de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi amado. Muy bien. Le decía, mi querido hermano, que hoy vamos a hablar acerca de un hombre de fe. Y es bien necesario, porque la iglesia de Cristo tiene que vivir en fe.
que desde los principios de la iglesia cristiana, o sea, desde que nuestro Señor Jesucristo anduvo en esta tierra, la iglesia cristiana se ha mantenido por la fe en Cristo. Démele un poquito más. La Biblia dice en el versículo 6 del mismo capítulo, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 6, ¿está ahí en la pantalla? Versículo 6. Mi querido hermano, la Biblia dice que sin fe es imposible que nosotros podamos agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. El Señor, para hacer cualquier milagro, cualquier obra en nosotros, solamente necesitamos tener un ingrediente en nuestra vida, y es fe. La fe es confianza, es creer, es seguridad en Dios, que Él lo puede hacer, que Él lo va a hacer, que Él es poderoso para hacerlo. Por eso dice la Biblia: sin fe es imposible agradar a Dios. Se necesita tener fe, porque dice la Biblia que es necesario que el que se acerca a Dios, o sea que es necesario que hoy que usted vino al templo y se ha acercado hoy a Dios porque vino a escuchar su palabra, es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, usted necesita creer que Dios está aquí, que Dios va a hacer un milagro en su vida, que Él tiene el poder para hacerlo, aleluya, que Él lo puede hacer. Dice que es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan, aleluya. Entonces usted puede salir con la confianza. Yo fui ahora a la iglesia y la Biblia dice que Él, o usted que nos está escuchando y escucha ahora la palabra, y la Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan. O sea, yo no me voy a ir con las manos vacías de acá. Por eso yo le digo a usted, cuando venga a la casa de Dios, venga con actitud, venga con ganas de llevarse algo de Dios de aquí, aleluya. Venga con ganas de irse bendecido, venga con ganas de irse empoderado del Señor, venga con ganas de que Dios háblame. Gloria a Dios. Mire, si cada uno de ustedes antes de salir de su casa o desde el día de ayer hubieran comenzado, hubieran agregado en sus oraciones: Señor, mañana usa el que va a predicar para que me hable, Señor, quiero oír tu palabra, úsalo. Aleluya. ¿Cuántos oraron hoy por el que iba a predicar hoy? ¿Ah? ¿Cuántos oraron? Entonces usted tiene que orar, porque Dios es galardonador de lo que le busca, pero es necesario que le crea que hay. Orar: Señor, voy a ir ahora a la iglesia, quiero que me hable, quiero que me ministre, quiero que me toque, quiero que hagas algo en mi vida. Porque si no se vuelve una rutina. Voy a ir hoy a la iglesia, ¿por qué voy a ir? Bueno, porque me mandaron el texto, hoy me toca a mí, el grupo que a mí me toca. No, yo sé que usted no vino por eso, ¿no es cierto? Usted no vino porque le tocaba, ¿sí o no? Usted vino porque tiene hambre, porque tiene sed, porque cree en Dios, aleluya. Porque sabe que cuando viene aquí a la iglesia, usted se va a ir lleno, usted se va a ir empoderado, usted se va a ir con fe, con seguridad, con confianza en el Señor, aleluya. Dice la Biblia que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, mi querido hermano, en el versículo 23 que leíamos, dice la palabra del Señor: por la fe Moisés, cuando nació, fue escogido por sus padres. Dice, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Déjeme decirle que en el momento que Moisés nació, el cautivo, el libertador de Israel, pasó similar a lo que pasó cuando Jesús, el libertador del mundo, nació. Cuando Jesús nació, el rey Herodes puso un edicto que todos los niños menores de 2 años hacia abajo los mataran, aleluya, los mataran a espada.
queriendo Herodes matar al rey de Israel, aleluya. Mas no sabía que Jesús era, es y será, alabado sea Dios. Cuando Moisés nació, había otra ley también. Y estaba la ley, mi querido hermano, que el rey de Egipto había puesto, que el faraón había puesto. Y era que había dicho a las parteras que cuando una hebrea, o sea, una israelita, estuviera embarazada, cuando diera luz, si era niña, le perdonaban la vida, pero si era niño, que agarraran al niño y que lo tiraran al río para que se muriera ahogado. Mire qué tremendo. Y eso lo puso el faraón exactamente en el tiempo que nació el libertador de Israel, Moisés, aleluya. Pero déjeme decirle algo, el diablo jamás ha podido truncar. El diablo jamás ha podido ni podrá truncar los planes de Dios, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando el diablo va, el Señor se sabe bien toda la historia, aleluya. Bendito Dios, esto está mal. El sonido, hermano, no sé si oye. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mi querido hermano, mire, el enemigo siempre ha querido truncar, siempre ha querido quebrar, siempre ha querido deshacer los planes de Dios. Lo hizo desde el principio, lo hizo con la primera pareja en el huerto del Edén, aleluya. El enemigo quiso truncar, quebrar los planes del Señor cuando hizo caer a Eva y luego cayó también Adán en pecado, aleluya. Pero Dios ya se había provisto, aleluya. El Señor ya se había provisto de un Salvador. Por eso es que cuando Jesús se fue a bautizar al Jordán por Juan, el Espíritu del Señor vino sobre Juan y dijo: he ahí el Cordero de Dios, inmolado desde antes de la fundación del mundo, escogido desde antes que el primer hombre pecara. Ya Dios tenía un Salvador, aleluya. A Dios nadie lo agarra en curva, a Dios nadie lo agarra de sorpresa. El COVID-19 no fue algo que a Dios le sorprendió. El Señor ya sabe la historia, porque Él es Dios, aleluya. Por eso yo puedo confiar en Él, por eso yo puedo esperar en Él, por eso yo me puedo refugiar en Él, porque Él tiene, gloria a Dios, Él tiene el poder. El diablo quiso truncar el propósito de Dios, que era libertar a su pueblo que había estado 430 años esclavo del faraón. Y cuando Moisés nace, aleluya, el diablo ya había puesto el veneno en el corazón del faraón para que matara a los niños, alabado sea Dios. Pero había una mujer y un hombre, aleluya, que creyeron a Dios. Había una mujer y un hombre que creyeron al Señor, aleluya. Yo no sé si hay alguien aquí que pueda creerle a Dios. Yo no sé si hay alguien aquí que pueda creerle a Dios. ¿Qué es la fe? Nosotros, cuando la situación nos agobia, cuando el problema nos cae encima, cuando nos dan la mala noticia, cuando vemos la montaña de problemas, cuando vemos a nuestro pariente muriéndose, cuando nos vemos nosotros muriéndonos, cuando vemos perdido esto, perdido aquello, lo primero que hacemos muchos de nosotros es quebrarnos. Ahí es que se usa la fe. ¿Cómo vas a usar la fe si todo está bien? La única manera de crecer en fe es cuando vienen esas dificultades. La única manera de crecer en fe es cuando el diablo te dice: no sigas más, apártate, vos no servís para eso. Ahí es cuando usted le dice: diablo mentiroso, te vas fuera en el nombre de Jesús, porque Dios tiene un propósito con mi vida, aleluya. Dios tiene un plan con mi vida. Y el diablo jamás ha podido arruinar el plan de Dios. Él creyó que arruinaba el plan de Dios cuando mataba a su hijo, a Jesucristo, pero se fregó el diablo, porque aún el mismo diablo usó Dios para cumplir
Si nosotros viéramos eso, odiáramos a menos personas. En sí, el cristiano no tiene que odiar a nadie, ¿verdad? No dice amén porque usted tiene unos cuantos. Pero si el cristiano no debería tener problema con nadie, porque mi problema no es mi mujer, mi problema no es mi marido, mi problema no son mis hijos, mi problema no es el vecino, mi problema no es el patrón, mi problema no es el compañero de trabajo, mi problema no es el COVID-19, mi problema no es el dinero, aleluya, no es eso. Es que estoy en guerra. Mi problema no es el licor, mi problema no son las mujeres, mi problema no es la pornografía, mi problema no es nada de eso, es que estoy en guerra. Aleluya. Y ahí es entonces cuando yo crezco en fe. Gloria a Dios. Si no es mi problema eso. Eso me está ayudando a crecer. Eso me está ayudando a ganar carácter. Aleluya. Eso me está formando. Dios usa el desierto, aleluya, para sacar la esencia de lo que somos. Alabado sea Dios. Aleluya. Cuando vivimos en fe, Jesús dijo lo siguiente: y cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Porque es increíble cuántas personas creyentes están volviendo, están dejando al Señor. Porque en la fe han decaído, alabado sea el Señor. El Señor dice: y cuando yo venga, ¿será que alguien me va a estar esperando? Bueno, del Redentor nadie. El Señor pregunta: ¿y cuando yo regrese, habrá alguien que todavía me siga esperando? ¿Habrá alguien que todavía tenga fe cuando yo regrese? ¿Habrá alguien que está esperando al Señor? ¿Habrá alguien que crea en este libro? ¡Aleluya! ¿Habrá alguien que todavía confía en lo que dice este libro? ¿Habrá alguien que todavía crea que esta es la palabra de Dios? ¡Aleluya! Porque el humanista, porque el hombre, porque la nación, porque los gobiernos dicen que este libro ha pasado de moda, aleluya, que ahora nos regimos por otras cosas, pero yo todavía sigo creyendo que este libro es la palabra de Dios. Yo todavía sigo creyendo lo que este libro dice. Por eso no lo dejo, aleluya. Por eso lo ando conmigo, por eso lo leo, porque creo en lo que Él dice, aleluya. Y si creo en lo que Él dice, me voy a mantener en el camino. Si creo en lo que dice este libro, no me voy a apartar. Si creo en lo que dice este libro, no me voy a retroceder. Porque yo vivo por fe y no por vista. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. La vida de Moisés fue de fe desde su comienzo. De fe. En fe. Aleluya. El versículo 23 dice que por la fe, cuando nació, fue escondido por sus padres. Fue escondido. Dice la Biblia, lo siguiente que dice es: porque le vieron niño hermoso. Aleluya. Está hablando la Biblia, está hablando el Espíritu de Moisés, está hablando el Espíritu Santo acerca de Moisés. Dice que cuando nació, los padres vieron que era un niño hermoso, porque Dios había puesto una gracia en él, aleluya. Había un edicto, había una ley. Cuando Jocabed vio que su hijo había nacido, ella tenía que tirar su niño al río, esa era la ley. Porque si ella no lo tiraba, arriesgaba de morir ella, arriesgaba que muriera Miriam o María, arriesgaba que muriera el padre de Moisés, arriesgaba también que muriera Aarón, toda la familia podía morir por desobedecerle al rey. Pero cuando aquella madre vio a aquella criatura tan hermosa, ¿qué madre no mira hermoso a su hijo cuando lo acaba de tener? ¿Y saben por qué? Porque todos son hermosos, porque son el milagro de la vida. Pero permítame decirle algo: Moisés era diferente, porque aparte que era un niño hermoso como lo suyo, pero Moisés traía una gracia de Dios, traía una gracia del cielo. Y cuando aquella madre vio a aquel niño, dice la Biblia, aleluya, que sus padres lo escondieron
imagino yo a la madre de Moisés diciendo: si Dios me ha permitido tener a mi hijo, si Dios me ha permitido tener a mi hijo, Él me va a ayudar. ¿Por qué tengo que abortar? ¿Por qué tengo que botarlo? ¿Por qué tengo que regalarlo? Si Dios me ha permitido tener a un hijo, es porque Él me va a ayudar. Aleluya, a criarlo, a ayudarlo. Gloria sea a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Por eso el aborto no es plan de Dios. El aborto es igual que a la ley de Herodes que mataba a los niños. El aborto es igual que la ley de los egipcios, la ley del faraón cuando mataba a los niños. Es igual. Aleluya. Pero aquella madre dijo: no, si Dios me ha permitido tener este niño, y al verlo tan hermoso dijo: no, yo no lo voy a tirar. Dios tiene que guardarnos, Dios tiene que cuidarnos. El Dios de Israel nunca ha fallado, dijo aquella mujer. El Dios de Israel nunca ha fallado. Yo no sé si usted lo sabía. Aleluya. Pero aquella mujer escondió a su hijo por 3 meses, alabado sea Dios. Pero los egipcios tenían el faraón había mandado a decirle a las madres egipcias que tenían hijos tiernos que caminaran por las casas de los hebreos con sus hijos tiernos, y que cuando sospecharan que en alguna casa estaba escondiendo algo, que al pasar por esa casa pellizcaran a sus hijos para que comenzaran a llorar los hijos de las egipcias. Porque usted sabe que cuando un niño llora, se prende la tablita a llorar también. Y entonces usaban métodos, el faraón queriendo matar a todos los niños de los hebreos, aleluya. Pero Dios conservó la vida de Moisés con su padre 3 meses. Y cuando su madre, y dice, termina el versículo 23, y no temieron al decreto del rey, aleluya. ¡Qué tremenda esta fe! Porque esto no era que iban a ir presos, esto era que los iban a matar. Pero la Biblia dice que aquella mujer no tuvo temor de lo que el rey había ordenado, aleluya, sino que guardó a su hijo, lo conservó. Por eso es que el aborto no va a ningún lado. Muchas mujeres tienen el temor: ¿cómo voy a hacer con este niño? ¿Cómo lo voy a criar? Otras tienen el temor del qué dirá la sociedad, del qué dirán los padres, del qué dirán las amistades. Pero esta, la madre de Moisés, no tuvo temor, aleluya, sino que guardó a su hijo por 3 meses. Bendito sea el nombre del Señor. Moisés tuvo una vida en fe. Desde que nació, sus padres subieron a Moisés en el tobogán de la fe, aleluya. Desde que nació. En el versículo 24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Dice la Biblia en el libro de Hechos, cuando el primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban, está predicándole a los del Sanedrín. Dice la Biblia que Esteban, lleno del Espíritu Santo, nos da una idea de cuántos años tenía Moisés, aleluya, cuando rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Era un título. Moisés era príncipe. Dicen los historiadores que había una gran posibilidad que Moisés llegara a ser el siguiente faraón cuando muriera el que estaba. Porque Moisés era inteligente. Era demasiado inteligente, más que todo. ¿Y cómo no iba a ser inteligente si había sido escogido por Dios? Era hebreo. Era del pueblo de Dios. Así como lo es usted, así como lo es su servidor. Moisés tenía una destreza, Moisés tenía una sabiduría increíble. Aparte de eso, los mismos egipcios, que era la gente más educada del momento, de ese tiempo, Moisés tenía la educación egipcia. Era tremendo aquel hombre. A sus 40 años estaban a punto de coronarlo, de darle el título de hijo de la hija del faraón. Era un príncipe, aleluya. Estaban a punto de coronarlo. Imagínese usted, imagínese la grandeza, hermano. Era la nación más grande y poderosa de esos tiempos, era Egipto, eran los egipcios.
Moisés iba a ser un hombre pudiente, poderoso, aleluya. Pero la Biblia dice que Moisés, hecho ya grande a sus 40 años, rehusó el título de la nobleza, rehusó el título de la realeza, aleluya. Esto es increíble. Moisés ya sabía que él era hebreo. Moisés ya sabía que su pueblo estaba bajo la bota de los egipcios, aleluya. Moisés hubiera hecho lo que quizás más de algunos de nosotros hubiéramos hecho. Quizás pensar, ¿verdad? Bueno, mi pueblo es el que está bajo el yugo de los egipcios. Yo estoy a punto de que me coronen, que me den el título del hijo de la hija del faraón. Hay un 70-80% de posibilidad que yo sea el siguiente faraón. Entonces, ¿por qué voy a rehusar? Si uno que se hubiéramos hecho. ¿Por qué? Mejor me quedo. Y siendo yo el faraón, o siendo yo un príncipe, o siendo yo uno con gran poder acá en Egipto, pues me quedo como príncipe en el reinado de Egipto y le ayudo a mi pueblo desde el reinado. ¿Va que está bueno? ¿Va que sí o no? Hermano, ¿está aquí o está durmiendo? Amén, dígame. Bien. Entonces, Moisés lo podía haber hecho. Moisés podía haber dicho, ¿cómo voy a rehusar esto? Sí, aquí, siendo príncipe, puedo ayudarle a los israelitas, a mi pueblo. Aquí les puedo ayudar. Mejor me dejo coronar y comienzo a ayudarles. ¡No! Porque la Biblia dice que no tiene nada que ver, ninguna comunión Baal con Cristo, aleluya. Las tinieblas con la luz no tienen nada que ver. Moisés podía decidirse quedarse ahí en el trono y ayudarle a su pueblo desde el trono, quitarles la carga, ayudarles con beneficios, con esto, con otro. Pero no, él rehusó. Por eso es que todo aquel que conoce las Sagradas Escrituras no está de acuerdo con el cristianismo que hoy vivimos. Un cristianismo en donde las figuras de televisión, de radio, de cine, se convierten a Cristo. Y ellos dicen, ahora soy cristiano, pero voy a seguir aquí en el ámbito secular, aquí manejándome con ellos para traerlos a Cristo. Y lo vemos hoy haciendo un concierto para el diablo y mañana están adorando al Señor. Y pasado vuelven a hacer otro concierto para el diablo y luego sigue. Y ellos dicen, no me voy a salir de la farándula porque yo tengo entrada aquí, ustedes no pueden entrar, yo estoy aquí adentro y me lo voy a ganar. Mentiras del diablo, salir de en medio de ellos, pueblos míos, y apartados, dice el Señor. No hay comunión. Por eso es que hoy todo el mundo se llama cristiano. Porque se le ha predicado que usted puede ser cristiano y que no hay necesidad. Usted puede seguir ahí donde está. No es así, hermano. No es así. Moisés podía seguir ahí. Moisés podía quedarse ahí. Pero no, Moisés dijo, Jehová es poderoso para ayudar a Israel, aunque yo no sea príncipe. Aleluya. Jehová tiene poder. Dígame cuánto de los apóstoles, dígame cuánto de los profetas, dígame si Jesús alguna vez se hizo como nosotros para ganárselos. Le estoy preguntando que si hay alguno. Solo nosotros. No, tiene que haber una diferencia. Tiene que haber algo diferente, aleluya. Tiene que marcarse que Cristo ha nacido en nuestros corazones. Moisés rehusó, pudiendo quedarse ahí en el trono y ayudarle a Israel. Dice la Biblia que rehusó ese título. Versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aleluya. Moisés escogió antes. Y esa es la situación. Por eso es, mi querido hermano, aleluya, que muchas personas quieren venir a Cristo, pero no quieren la otra parte que dice, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Aleluya. Escogió eso. Escogió el maltrato, alabado sea Dios. No porque era un hombre que le faltaba, que no era inteligente. Era más que inteligente al tomar la decisión
por Cristo, independientemente de lo que dijera su familia, sus amigos o sus compañeros de trabajo. Aleluya. Dice que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Versículo 26. Pero yo lo que quiero, porque estoy terminando, que vea la fe. Que vea que los padres de Moisés tuvieron fe, que Dios iba a guardarlos a ellos y a sus hijos. Si ellos no hubieran tenido fe, matan a Moisés. Claro, Dios no lo iba a permitir, ¿verdad? Algo hubiera hecho Dios. Pero sí, ¿me entienden? ¿Me entienden lo que le digo? O sea, vaya, porque no lo quería decir, quería ser un poco suave hoy. Pero si hubiera sido una familia del siglo XXI, pues, de cualquier iglesia, nos matan al bicho, pues. No, ¿cómo? Si tenemos 4 niños y 100 hijos y todo, pero dicen que nos van a matar, que se pierda uno y nos salvamos 6. Porque así es. Ay, yo sé que te va a decir, no, yo no me lo voy conmigo, no, así es, no haga que retroceda 2 meses atrás. No haga que retroceda 2 meses atrás. Así es. Le estoy enseñando, hermano, que el creerle a Dios paga. Que confiar en Dios trae grandes galardones. Los padres de Moisés creyeron, aleluya. Eran los padres del caudillo de Israel. Gloria a Dios. En el versículo 24, Moisés rehusó la corona real. ¿Sabe por qué la rehusó? Porque creía en Dios. Porque tenía fe que la corona real de Egipto no valía en lo más mínimo de la corona que Cristo le tenía preparada en el cielo. Si nosotros como creyentes, amados hermanos, si nosotros como creyentes tuviéramos esa fe, ya tiempo hubiéramos renunciado a muchas cosas. Si pusiéramos en la balanza, ¿qué vale más? ¿Lo que el mundo ofrece o lo que Dios nos ha prometido y nos tiene preparado? Ya tiempo nos hubiéramos decidido por lo de Dios. Moisés dice la Biblia que por fe rehusó ese privilegio. La Biblia dice que por fe escogió ser maltratado también. Y en el versículo 26, mire cómo dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, oigan, ¿en dónde? En el galardón. Aleluya. En el galardón. Moisés veía el premio que Dios le tenía. Moisés tenía puesta la mirada en el galardón, hermano. Le estaban ofreciendo la riqueza de Egipto a Moisés. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Yo me lo preguntaba, ¿qué hubiera hecho? ¿Sabe qué me vino a la mente? Yo de capaz me quedo en el palacio. No, desde aquí le voy a ayudar a los hermanos, por aquí yo, desde el gobierno puedo ayudar a los hermanos, pues. ¿Sí? Usted no, ¿verdad? Usted sí hubiera decidido los vituperios. Bendito Dios. Dice la Biblia que Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Por la fe dejó a Egipto, o sea, por la fe se fue de Egipto. Se fue no por cobarde. La Biblia nos relata que Moisés había matado a un egipcio, y eso era un delito grave. Moisés no salió huyendo porque si me agarran, Moisés era príncipe en ese momento. Él no huyó diciendo, bueno, es que si me agarran, me van a matar a mí también. Moisés no salió huyendo por ese motivo. La Biblia dice que no temió a la ira del rey. Moisés se fue porque allá había puesto su mirada en Dios. Sabía que Dios le tenía algo mejor, que no valía la pena ir a un juicio con el faraón, pelear nada no valía la pena, porque ya Moisés sabía que lo de él ya no tenía nada que ver en Egipto ni con el faraón, sino que lo de él tenía que ver con el reino de Dios y con el cielo. La Biblia dice que no tuvo la ira del faraón porque se sostuvo como viendo al invisible, aleluya. Todavía no había visto a Dios, pero él ya miraba que lo veía. Se sostuvo como viendo al invisible, aleluya. Por la fe celebró la Pascua.
Por la fe dice la Biblia, mi querido hermano, oiga bien. Dice la Biblia que Dios le habló a Moisés y Moisés le dio una orden a los hebreos, a los israelitas. Y les dijo, tal día, tales horas van a matar un cabrito. Lo van a asar, se lo van a comer, pero la sangre la van a manchar en el dintel de la puerta de su casa. A la entrada van a poner la sangre. Porque donde esté la sangre del cordero, el ángel de la muerte no entrará a esa casa. Hasta ahí estaba bien. Pero hasta ahí no hay fe, porque se lo habían dicho. Hasta ahí no hay fe. ¿Sabe a dónde se comienza a ver la fe de Moisés en esa orden que le da al pueblo? Cuando les dice, y esto lo haréis por señal perpetua. Van a celebrar, les dijo Moisés ahí, todavía no había pasado. Y Moisés dijo, todos los años van a celebrar la Pascua. Todos los años en esta fecha la van a celebrar, quedará como estatuto perpetuo para siempre. Porque cada vez que la celebren, se van a recordar del día que Jehová los libró. Aleluya. No sé si ya encontró la fe en lo que estoy diciendo. La fe no solo era pongan la sangre y el ángel no va a entrar. Hasta ahí estaba bien, era una ordenanza de Dios. La fe está cuando Moisés dice, les doy una orden, tienen que celebrarlo todos los años. ¿Sabe qué le está diciendo Moisés? Ustedes van a salir de este lugar para siempre. No van a regresar. Por eso lo van a celebrar todos los años. Para que se recuerden de la noche en que el ángel de Jehová pasó matando a los primogénitos de los egipcios, pero de los hebreos ni siquiera un perro se murió. Y eso lo dice el Señor, eso lo dijo Moisés en el libro de Éxodo. Cuando llegó del faraón y le dijo, una plaga más te mandará Jehová. ¡Una! Y habrás deseado que no te llegara. Porque todos los primogénitos, desde tu hijo, el primero, hasta tu siervo, todos los primogénitos van a morir. Morirá el primogénito de cada hogar. Morirá el primogénito de las vacas. Morirá el primogénito de los caballos. Morirá hasta de los animales. Se murió el primer animal que había nacido. Hasta de los animales. Y en esto le dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová hace diferencia entre su pueblo y los que no son su pueblo. Que de los hebreos ni un perro moverá la cola. O sea, ni siquiera le va a dar ataque a un perro. Nada, no le va a dar nada. Porque Dios hace la diferencia entre su pueblo y los que no son su pueblo. Yo no sé en qué lado está usted, pero yo estoy en el lado de nuestro Señor. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Si solo con esto último usted saliera de aquí, no volvería a ser el cristiano que ha sido hasta ahora. Porque entonces usted saliera de aquí con la cara levantada. No con el orgullo que se maneja ahorita de vanidad, no, sino que con un orgullo cristiano diciendo, yo soy hijo de Dios. Pero estás amolado, Señor te reprenda, diablo, yo soy hijo de Dios. Yo soy de los escogidos, aleluya. Yo soy la novia de Cristo. Aleluya, soy la novia de Cristo. ¿Cómo no me va a guardar el Señor? ¿Cómo no me va a amar? ¿Cómo no me va a cuidar? ¿Alguna vez alguien anduvo de novio? O sea que usted no solo es fuera. Cuando anda uno de novio, ¿no es cierto? Que, hija, vamos a comer, mira, aquí ando un billete, me acaban de pagar y estoy dispuesto, hija, a ir a hacer leña $5. Pedime lo que querrás. Y usted que la lleva al McDonald's, que la lleva a Taco Bell, que la lleva al deli, que la lleva al carrito de los tacos, y usted se va de bolsa, pues. Pedí los tacos que quieras, hija, que aquí son a 5 por $2. Y que le compre un regalito, y que le compre otro, y que el otro. ¿Y qué pasa hablándole, no es cierto? ¿Y dónde está? Ay, mi amor, siento que ha sido una eternidad que no escuchaba tu voz. Pero mi amor, hace 10 minutos me hablaste, siento que es una eternidad. Y ahora ni contesta. Porque está trabajando y no, yo no sé, hermano. Yo no sé por qué me metí a esto, pero hoy salimos. Yo no sé. Cuando estábamos de novio, no es cierto. Aún en el trabajo contestábamos. Y si no estoy en el momento, pero rapidito. 10 segundos después
Y hoy no. ¿Y por qué no contestaste? Porque estaba ocupado. ¿Cómo es que estoy trabajando? ¿No es cierto? ¿Me regañan? ¿Quién? ¿Tu novio o quién? No entendieron el chiste, menos mal. Van a ir a pelear a la casa. No, ustedes no pueden ir a pelear porque han nacido de nuevo. Amén. ¿Ah? ¿Y por qué pelean? Porque se hagan soberbios. Porque la mujer le tiene miedo que te amargo. No, pero ahí estamos hablando de Moisés, de la fe. De la fe, dice. Aleluya. Estamos hablando de la novia de Cristo. Que si saliéramos de aquí con esta palabra, con la que le dijo Moisés a Faraón, vas a ver la diferencia que Dios hace entre su pueblo y los que no son su pueblo. Si saliéramos de aquí así, si saliéramos de aquí así, si saliéramos sabiendo quiénes somos, yo soy hijo de Dios. Y hoy voy con autoridad. Y hoy voy con poder. Y mañana voy a salir sin temor. Y me voy a mover sin temor. Y voy a confiar en Dios. Y voy a esperar en Dios. Y mi confianza está en Cristo. Aleluya. Él me guarda, Él me cubre, Él me ayuda. No, hombre, usted sería un gigante en la fe. Gloria a Dios, santo, gloria a Dios. Lo soy, parece que mi barriga. Pero agárrese de esta palabra esta noche. Aleluya. Dice la Biblia que por la fe pasaron el Mar Rojo. Por la fe. Por la fe el Señor hizo ese milagro maravilloso de partir el mar. Y mire lo que dice. Pasaron en tierra seca. Punto y coma. E intentando los egipcios hacer lo mismo. Por eso es que a veces nos ahogamos. Porque queremos hacer lo mismo que el otro hace, pero no vemos la comunión que el otro tiene con Dios. E intentando los egipcios. No se acuerdan, y termino con esto, no se acuerdan de 7 muchachos que fueron ahí a liberar a un endemoniado. ¿Se acuerdan o no? Del libro de los Hechos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Dice la Biblia que fueron 7 muchachos ahí a liberar a un endemoniado. Y cuando vieron al endemoniado, le pusieron mano y dijeron que muchacho, en el nombre de Jesús al que Pablo predica, te echamos fuera. Y le hablan los demonios. A Jesús conocemos, le dijeron. Y a Pablo también sabemos quién es. Ese hombre anda en lo que anda. Pero ¿y ustedes? ¿Y ustedes quién diablos son? Y dice la Biblia que un endemoniado le dio duro a 7. Se fueron desangrando, heridos y con las ropas partidas y con el corazón partido y con todo partido. Le dieron a la primera presa sacar el demonio a los 7 porque no tenían comunión. Los egipcios creyeron que el mar se había secado para Israel y para los egipcios. No, el mar se secó solamente para Israel, no para los egipcios. Para los egipcios, el mar que fue la bendición y puente para Israel era la trampa para los egipcios. Ese es Dios. Ese es Dios. ¿Por qué quiere vengarse usted entonces? ¿Por qué no perdona? ¿Por qué no espera? ¿Por qué no deja que Dios lo haga? ¿Por qué no deja que Dios trabaje? Dios hace el trabajo bien. A usted no le va a quedar bien, Dios sí lo hace bien. Dios transforma, Dios cambia a la gente, Dios la salva, aleluya. Por la fe vivió Moisés. Por la fe dice que cruzaron el mar. Por la fe recibieron maná, por la fe, una vida en fe. ¿Cómo está nuestra vida, hermano? Gloria a Dios. ¿Sabe cuántos años tenía Moisés cuando fue a liberar al pueblo de Israel? ¿Sabe? 80 años aproximadamente. Aleluya. Y tuvo la fuerza para ir a sacar a todo un pueblo de casi 3 millones de hebreos. Si Moisés con 80 años tuvo ese poder de Dios, usted con los años que le quedan por vivir todavía puede salvar un alma y traerla a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, todavía. Nosotros no somos una religión, aunque nos tildan de religiosos. Nosotros tenemos una fe
Y la fe que tenemos no está puesta ni en el pastor ni en el templo. Nuestra fe está puesta en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Denle un aplauso a su Salvador. Gracias en esta noche, Señor. Humanamente, Señor, no tenemos quizá la fuerza o el léxico para hablar estas maravillas tuyas, pero ruego que tu Espíritu Santo haya metido esta palabra en el corazón de mis hermanos y en mi corazón y en el que nos están escuchando, para que nos podamos convertir en gigantes en fe, para que podamos, Señor, vivir como vivieron estos profetas, estos hombres del pasado, confiando y creyendo en tu palabra, confiando y creyendo, Señor, aleluya, aun cuando más difícil estaba la situación, aún más confiando en ti. Amada iglesia, esto es impresionante. Escúchame por un segundo, esto es impresionante. Estaban los egipcios detrás de los israelitas. Frente a los israelitas estaba un mar. Se para Moisés en una cumbre frente a todos los israelitas. Levanta su vara y le dice al pueblo de Israel: pueblo de Israel, estén quietos. Allá en mi país decían: asosiéguense. Asosiéguense. Asosiegate, niño. Cuando andaba la persona ahí que no hallaba qué hacer. Y Moisés le dice: ven para acá adelante, no se distraiga, por favor, que esta es la combinación del mensaje. Moisés le dice: estén quietos. Estén quietos, escuche esa palabra, iglesia. Me llamó la atención, no me recuerdo ya quién me contó esto, porque me cuenta una persona, otra ya no me recuerdo quién me contó. Estábamos hablando acerca de los salvavidas. No me acuerdo si fue aquí de la iglesia, no me acuerdo quién me contó. Y a mí me impresionó, o si lo escuché, no sé. Lo escuché, creo yo. Dice que una mujer estaba con su hijo en la playa y el joven se comenzó a ahogar. Y estaba pataleando y todo, y estaba ahogándose, y llega el salvavidas, y la mujer, la madre de aquel joven, le grita y le dice: por favor, salve a mi hijo, salve a mi hijo. Sí, señor, ahorita lo hago. Y entonces el salvavidas comenzó, él estaba preparado, pero agarró lo que llevaba, y viendo dónde estaba el muchacho. Pero tírese, le decía la madre: tírese, saque a mi hijo, por favor. Sí, señor, ahorita lo saco, pero se va a ahogar, sáquelo, se está ahogando. Ahorita, señor. Y bueno, como la señora insistía, el salvavidas le dijo: señora, estése quieta. Si me meto ahorita, le dijo, así como está ese muchacho, no solo se va a ahogar él, sino que me voy a ahogar yo también. Tengo que dejar que se doble un poco para yo entrar y sacarlo, porque si no nos ahogamos los dos. Y entonces la madre, pues obviamente ella siguió lo mismo. El salvavidas entró, cuando vio que el muchacho se estaba calmando, entró, lo sacó y lo sacó. Quizás usted esté tirando patadas y manadas de ahogado ahorita. Quizás usted esté: Señor, ¿cuándo? Señor, me ahogo, Señor, me ahogo. No se va a ahogar. No se va a ahogar. Dios solamente está trabajando. Dios solamente nos está puliendo. Dios solamente nos está transformando. Dios solamente está haciendo algo grande en nosotros. No se va a ahogar, tranquilo. El pueblo de Israel estaba desesperado y le gritaron a Moisés: Moisés, nos van a matar, nos sacaste para morir aquí en el desierto. Y Moisés se para y dice: ¡están quietos! Iglesia Redentora, esté quieta. El COVID-19 no se va, esté quieto. Mi pariente está enfermo, esté quieto. Yo estoy enfermo, esté quieto. Y vea la salvación que Jehová hará. Ve la salvación que Jehová hará, le dijo Moisés al pueblo de Israel. Y extendió su mano Moisés sobre el mar con su vara, extiende su mano, e hizo Jehová, aleluya. Mi socorro viene de Jehová, dijo el salmista. E hizo Jehová que el mar se dividiese, envió un viento poderoso.
Yo me imagino al Espíritu Santo trabajando ahí, soplando sobre aquellas aguas, abriendo camino en medio del mar. Y dice la Biblia que las aguas quedaron como muros a la izquierda y a la derecha. Y el pueblo pasó, no pasó en charco. No crea que iban ahí, que la carreta se iba metiendo en el charco. No, pasó en seco. En seco. ¿Sabe qué dice la Biblia? Cuando pases por las aguas, no te anegarán. Y si por los ríos, no te ahogarás. Yo no sé si usted está en las aguas, en los ríos, pero la Biblia a mí me dice que Jehová tiene cuidado de usted. Esté quieto y vea la salvación de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, ahí Señor, donde está mi amigo, donde está mi amiga, donde está mi hermano, a través de Facebook, Señor, no sé cuál es el río o las aguas que mi hermano, que mi amigo está pasando. Quizás sea un problema en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, con alguna financiera, con la casa, con el carro, con el trabajo, con un compañero, con un familiar. No sé si quizás es un cáncer. No sé, Señor, si es una enfermedad terminal. No sé si es una carta de deportación o de divorcio. No sé si es una infidelidad en el hogar, Señor. No sé si es un pastor que ha perdido su iglesia, una iglesia que ha perdido su pastor. Pero cual sea la prueba, que tu Santo Espíritu venga hoy sobre nosotros y nos haga reposar y nos haga descansar en esta verdad, en tu palabra, Señor. Estar quieto, amada iglesia, y vea la salvación que Jehová hará. Porque el Señor sigue abriendo los mares. El Señor sigue sanando a los enfermos. Llega ahí Cristo de la gloria. Llega ahí, Señor bendito, ahí donde está esa persona enferma. Te pedimos una vez más, Señor, por los familiares, parientes y amigos de nuestros hermanos que están con esta enfermedad del COVID-19. Señor, ahí donde está el padre de mi hermana Evelyn, Señor. Ahí donde está la familia, Señor, de mi hermana Gaby Ortiz, Señor. Padre Celestial, ahí donde está el hermano de mi hermano Antonio. Y si hay aquí algún hermano o hermana que tenga un pariente, un familiar o amigo, o si hay alguien que nos está sintonizando, Señor, que está enfermo, que tiene un familiar enfermo, tú eres nuestro sanador. Tú puedes hacerlo. Sana esos pulmones, Señor. Quita esa infección. Quita, Padre, corta. Saca ese virus de esos cuerpos, Señor. Que las personas puedan volver a respirar normalmente, Señor, aleluya. Que esa fiebre cese ahora. Que esos dolores paren ahora, Señor. Que esa enfermedad se queme ahora en el nombre de Jesús. Los que están luchando con un cáncer, Señor, aleluya. Tú eres el sanador. Si hay alguien que nos está viendo, o alguien acá en el templo, si usted tiene cáncer, o si hay alguien, un familiar que tiene cáncer, déjeme decirle, no va a ser el primer milagro que Jesucristo haga. Ha sanado a millones de personas del cáncer y usted no será la excepción si cree en el autor y consumador de la fe. Ahí donde está, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo cáncer, todo tumor maligno, en el nombre de Jesús desaparezca ahora. Se queme ahora, aleluya. Se sana en el nombre de Jesús. Para gloria de Dios. Aquellos que tienen enfermedad en la sangre, que tienen la sangre contaminada, aleluya. Esa enfermedad terminal, Señor, venía siendo una transfusión de sangre y sanando, Señor, lo que produce, Señor, esa enfermedad. En el nombre de Jesús, aleluya. Porque por tu llaga somos curados. Mira, Señor, cuántas personas, y no sé, yo sé que aquí hay unos cuantos también, que están teniendo problemas en los huesos. Cualquier tipo de problema, ya sea artritis, ya sea reumatismo, ya sea esa otra enfermedad que debilita los huesos, aleluya. No importa cómo se llame, atrévase a creer, hermano. Atrévase a creer, hermana.
porque por su llaga fuimos curados. Esos huesos de su cuerpo Dios los formó. Él puede sanarlos, aleluya. Esas rodillas el Señor puede sanarlas. Él puede quitar ese dolor de las rodillas, de los tendones, sí Señor, de los ligamentos, sí Señor, sana ahora. Aleluya. Él lo puede hacer, iglesia. Amigo, amiga, Él lo puede hacer. Cree solamente. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Él es el Hijo de Dios. Él es el Todopoderoso. Él es el que sana. Él lo hace. Aleluya. Toca ahora, Jesús. Toca ahora, Señor. Toca ahora. Ahí, Padre, esos huesos que han sido fracturados, están quebrados, esas personas que están sintonizadas o están aquí y que cada vez sufren por ese dolor. Señor, haz un milagro creativo ahora, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Una oración más por esas damas que tienen enfermedades, aleluya, que padecen de cierto tipo de enfermedad en su cuerpo. Yo no sé si usted me está escuchando, si usted tiene alguna enfermedad que le causa problema, aleluya, todas las enfermedades causan problema. Déjeme decirle, Jesús la va a sanar. Jesús la va a sanar. Quizás el ginecólogo no le ha podido recetar algo, quizás el doctor no le ha podido dar algo eficiente, pero Jesús es más que suficiente para sanarte en esta hora, aleluya. Amiga, cree solamente en ese nombre que es Jesús de Nazaret, aleluya. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él está en los cielos y quiere hacer en tu vida un milagro ahora. Señor, sana los cuerpos de esas damas, Señor. Toca esos vientres. Toca, Señor, ese sistema, Señor. Aleluya, en el cuerpo de las damas y venga haciendo una sanidad. Señor, todo sangrado, Señor, pare ahora, cese ahora en el nombre de Jesús, aleluya. Toda infección, Señor, sánalo, Padre. Tú puedes hacerlo. Toda piedra, Señor, todo problema, todo, Señor, aleluya, problema en los cuerpos de esa mujer que hoy cree en ti, que hoy sabe que tú puedes hacerlo, aleluya. Me uno a la petición de ella, Señor, ya sea que esté en el templo o ya sea que nos esté sintonizando. Tócala, a su milagro, Jesús. Queremos escuchar, Señor, aleluya, porque tú no has cambiado. Reciban sanidad ahora en tu nombre, Jesús. Toca esos cuerpos, Señor. Te rogamos por las hermanas que están embarazadas, Señor, para que tú las ayudes, para que tú las bendigas. Señor, te pedimos en esta hora por Mirna, por nuestra hermana Evelyn, Señor, por nuestra hermana Gaby, para que tú las cubras, para que tú las guardes, para que tú las bendigas, para que proveas todo tu bien, en el nombre de Jesús. Y terminamos. Esperando mi milagro estoy, tengo fe. Vayamos de esa fe en Cristo en esta hora, mi querido hermano. Que el Señor le bendiga. Gloria a Dios.